Hola, ¿qué tal? A partir de hoy vamos a comenzar a subir videos de manera permanente como material de apoyo a las clases que hemos estado realizando de manera online, las que se mantienen sin ningún tipo de cambio, ¿ya? Pero vamos a estar subiendo material para ir apoyando, digamos, los contenidos que estamos viendo a lo largo de la semana, ¿ya? Eh, para hoy vamos a partir con lo que corresponde a la colonia principalmente, pero además vamos a sumar evidentemente lo que son los orígenes del contexto europeo para el siglo XVI, cuando los españoles llegan a América. ¿Ya? Justamente durante el siglo XV y siglo XVI Europa vive un cambio permanente. Hay la aparición de esta nueva idea del renacentismo, digamos, y esta nueva idea de el antropocentrismo versus el teocentrismo que teníamos antes durante la Edad Media, del 10 al 15 aproximadamente, siglo X al 15. El antropocentrismo trae como consecuencia el cambio en la mirada que tienen los europeos de ver el mundo en términos de avances científicos, avances tecnológicos y las teorías que tenían que ver con que el mundo era redondo, que ya estaban poco probadas ya, digamos, que girábamos en torno al Sol y que la Tierra no es el centro del universo, y Dios deja de ser este elemento primordial en la existencia del ser humano, pasando a ser el hombre, digamos, a través del humanismo, lo más importante. ¿Ya? En este mismo periodo es cuando nosotros tenemos el surgimiento de las economías capitalistas, el capitalismo más o menos protocapitalismo, o sea, como se conoce en la actualidad, no es lo mismo, pero es el capitalismo al fin. Se desarrollan las dos modalidades fundamentales que tiene, o las dos formas, digamos, fundamentales, que son el capitalismo comercial y el capitalismo financiero. ¿Ya? Las relaciones en Europa entre los monarcas y esta nueva burguesía, ¿ya?, se va a acrecentar en la medida en que los primeros, los reyes, digamos, requieren del poder económico de la nueva burguesía, y esta misma nueva burguesía requiere a su vez del poder económico, del poder político de los reyes, ¿ya? Porque la burguesía, si bien tenía mucho poder económico, no tenían acceso al poder político en este caso, porque no eran normalmente, ¿no?, familias de carácter reales, ¿no?, familias con títulos de nobleza, qué sé yo, sino que eran comerciantes que fueron acrecentando su fortuna a lo largo del tiempo, y familias que se volvieron muy fuertes, digamos, ¿ya? De hecho, la familia Medici, digamos, en Italia, los Belzer, qué sé yo, en general, las familias de origen más o menos de los Países Bajos, Italia, Alemania en general, eran familias que se dedicaron fuertemente a este capitalismo financiero y en algún minuto empiezan a prestar dinero, digamos. Son prestamistas que luego son banqueros, básicamente. Y estos reyes dependían de ese dinero porque eran prácticamente coronas quebradas en el despilfarro de dinero que significaron no solo las cruzadas, sino que la mantención de las mismas coronas, digamos. ¿Ya? Ahora, de hecho, España, digamos, tenía un nivel de endeudamiento que era feroz, digamos, era un nivel de endeudamiento tan grande que, de hecho, Eduardo Galeano, en el libro Las venas abiertas de América Latina, tiene un título en uno de los capítulos que dice textual: España tenía la vaca, pero otros tomaban la leche. Básicamente, y les voy a leer, digamos, 2-3 líneas, cuando Galeano dice: la corona estaba hipotecada, cedía por adelantado casi todos los cargamentos de plata a los banqueros alemanes, genoveses, flamencos y españoles. O sea, al final de cuentas, este endeudamiento que había, particularmente en la corona española, terminaba recibiendo, hacía que los que terminaran recibiendo los recursos no fueran los españoles. Un poco enredado, ¿no? O sea, España recibía el dinero, la plata, el oro desde América, pero no quedaba en las arcas españoles. Terminaba siendo transferido, digamos, a los países vecinos donde residían las familias que habían facilitado recursos a la corona española. La caída del Imperio Bizantino a manos de los turcos otomanos y el cierre posterior de esta como ruta comercial entre Europa y Asia
se transforma en un problema para Europa. Se transforma en un problema porque esta nueva burguesía muy bullante y creciente pierde el control del comercio internacional, para la época del mundo prácticamente. Recuerden que América todavía para estos personajes no existía. Producto de esto empiezan los viajes, ¿no? Los viajes hacia una, o se lanzan estos viajes hacia la búsqueda de una nueva ruta para llegar a las Indias orientales, ¿no? Como le llaman. En realidad era Asia, ¿no? Para poder mantener el comercio con Asia. Cristóbal Colón se lanza en una aventura, básicamente, siguiendo las teorías de que el mundo es redondo y que por lo tanto, dando la vuelta, viniendo hacia el oeste, puede llegar a traer por la espalda, ¿no? La espalda al continente asiático. Nadie había ni pensaba ni se imaginaba bajo ninguna posibilidad de que el mundo, el 3 de agosto de 1492, cuando zarpa de España Cristóbal Colón, iba a cambiar tanto en un par de meses al llegar Cristóbal Colón a América, el 12 de octubre de 1492. Nadie se imaginó que el mundo se iba a multiplicar, que esto iba a cambiar tanto, que iba a ser exponencialmente mucho mayor. Cuando Colón llega y se baja en las islas, se instala, cree que ha llegado a las Indias Orientales, cree que está en Asia. El tipo no sabe que llegó a un continente nuevo con una nueva cultura, con distintos tipos de cosas que en realidad no estaban dentro de los parámetros europeos, ¿ya? Pero por lo mismo necesitaban resolver el problema que significaban los tratados o el tratado que se había firmado con Portugal respecto a la navegación por África, ¿no? O cercano a la costa africana, en la que Portugal le prohibía a España hacerlo porque era la ruta que ellos estaban siguiendo. Entonces, nada se decía respecto hacia acá, hacia el oeste, digamos. Y eso debían dejarlo establecido en algún documento que respaldara que este sector o esta ruta pertenecía a España y no a otros. ¿Qué hacen? Recurren al Papa Valenciano, Papa Alejandro VI, que emite la famosa bula intercaetera, a partir de la cual establece una división del mundo de polo a polo, traza una línea, ¿ya? Y esta línea pasa por el Océano Atlántico, alcanza a agarrar una punta de lo que es Brasil en la actualidad, pero los portugueses se sienten un poco perjudicados porque se les acorta bastante la navegación, el margen de navegación, ya que esta línea dividía este mundo hacia el oeste para los españoles y hacia el este para los portugueses, digamos, ¿ya? El problema está en que hay que resolver esto de nuevo. Ya la bula al parecer no tiene la validez y se juntan Portugal y España como estados autónomos, ¿no? Y firman lo que nosotros vamos a conocer como el Tratado de Tordesillas, ¿ya? Y el Tratado de Tordesillas es más o menos lo mismo que hizo el Papa Alejandro VI de dividir el mundo en dos, pero mueve la línea un poco hacia el oeste, dándole un margen mucho mayor del territorio brasileño a los portugueses, que al final terminan conquistando este territorio. Resuelto el tema del tratado, instalados en América, los españoles, con la idea de Colón, digamos, tratan de establecer una factoría en América. La factoría, en definición actual, es como fábrica o lugar de producción, digamos. En aquellos años la factoría tenía un concepto, el concepto de factoría estaba muy asociado a un lugar donde se realizaban transacciones comerciales de productos, que la lógica en este caso indicaba que posterior a sus transacciones en la factoría iban a ser exportadas a Europa, de todo tipo, piedras preciosas, metales, alimentos, todo tipo de productos que se puedan transar. A partir de esto y de la instalación, del fracaso de la factoría, evidentemente, y la instalación de los españoles en América, es que surge el problema de la mano de obra. Al no tener la factoría como posibilidad, porque fracasan rotundamente, los españoles se ven obligados a tratar de encontrar algún sistema que les facilite
la mano de obra. Después de varias conversaciones con el rey, se decide por parte de la corona que la encomienda va a ser la institución que va a proveer de mano de obra. Uno, primer problema resuelto, y dos, va a resolver el problema del pago de tributos, porque al ser súbditos del rey, los nuevos súbditos del rey, estos indígenas americanos, tienen que pagar tributos y no pueden ser esclavizados, digamos, ¿ya? Esto evidentemente, la no esclavización viene de los alegatos de algunos curas, ¿verdad? De algunos miembros pertenecientes a la Iglesia Católica que demandan una preocupación especial del rey respecto a estos nuevos habitantes, digamos, nuevos súbditos. Y en este caso lo que sucede es que la encomienda viene a resolver ese problema por una parte y de la mano de obra, y por otra parte el pago de los tributos. Y el pago de los tributos se va a hacer por parte del encomendero. Entonces el encomendero va a asumir directamente el pago de los tributos por parte de los indígenas que les corresponde. Y eso es sencillamente una quinta parte de los ingresos, ¿no? Una quinta parte de lo que explote va a ir a parar como impuesto a la corona. En esta búsqueda, ¿no? En este minuto en el que los españoles se lanzan por América hacia el norte y hacia el sur en búsqueda de estos reinos ricos en oro, aparece en el horizonte el Imperio Inca. El azteca fue conquistado rápidamente, aparece en el horizonte el Imperio Inca y se arma una empresa de conquista. Empresa de conquista se llama así porque son empresas privadas, no son financiadas por el Estado español, son empresas en las cuales hay socios que aportan recursos y esos recursos van a ser posteriormente firmados en una capitulación, en un contrato que trae como consecuencia que cuando se llegue y se logra la conquista del lugar X al que van, se reparten los recursos descubiertos o conquistados en partes de acuerdo a lo que aportó cada uno de la empresa, ¿vale? Por eso son empresas de conquista que disponen además de huestes. Las huestes son pequeños ejércitos a los que se les ofrece una paga y una recompensa, además por supuesto de tierras o encomiendas, dependiendo de la situación, en el lugar donde logren instalarse después de la conquista. Entonces, estos muchachos se lanzan a la conquista del Imperio Inca, conformando una empresa entre Hernando de Luque, el señor Luque en Panamá, Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Y estos dos últimos tienen mucha relación con Chile. ¿Por qué? Porque Diego de Almagro es el descubridor de Chile, está señalado como tal, y Francisco Pizarro, como autoridad máxima del Perú en la época, va a ser quien autorice a Pedro Valdivia como gobernador de Chile y a venir a conquistar Chile. Una vez que se instalan en el Imperio Inca, logran derrotar a los incas, a Atahualpa específicamente. Hay un conflicto interno bien de poderes, digamos, lucha de poderes, bien complejo, y que al final termina por debilitar al Imperio Inca y logra la conquista, estos españoles logran la conquista del imperio. Digamos. Es bastante larga, a nosotros no nos involucra mucho en términos históricos, digamos, para estos efectos, pero la conquista del Imperio Inca dura entre aproximadamente 1535 a 1570-72 aproximadamente, ¿ya? Lo que sí nos involucra es que inmediatamente se produce una ruptura en esta sociedad y esta amistad entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Y esta ruptura va a tener como consecuencia que Almagro trate de venir a Chile a explorar, a ver si encuentra recursos adecuados como para suplir su desventaja, ¿no? Porque cuando hubo divisiones de poder y de recursos en el Perú, Pizarro salió muy favorecido y Almagro no. Entonces, se rompió esta amistad, se rompió la sociedad y además trae como consecuencia que Almagro venga a Chile.